Hola, ¿me escuchan, cierto? Sí, Ok, muchas gracias. Parece que hoy se van a conectar poquitas personas. Eh, bueno, como siempre, la guía está en el aula y bueno, ya es hora de comenzar. De hecho, creo que estamos un minuto atrasados. Hoy la guía es un poquito más corta, así que, bueno, si van a entrar, Zoom me va a avisar, así que lo haré entrar. Antes de comenzar, quisiera saber si tienen alguna duda. Porque bueno, este espacio es para eso, para resolver dudas. Pueden escribirme al chat o hablar, activar su micrófono. Ya, bueno, David, igual, creo que han habido dos clases, si mal no estoy, al menos de ayudantía dos. Y creo que de cátedra no debiesen ser más de dos. Revisando la planificación que tienen, mm, no ha habido mucho, así que te recomiendo, si es que estás muy perdido con lo que voy a pasar ahora, que veas las clases de la profesora o revises la ayudantía. Todo está en el aula. Bueno, voy a comenzar. La vez pasada vimos un principio o una introducción, ¿cierto? A un repaso, mejor dicho, a elementos topológicos, ¿ya? Y luego de eso, ustedes en el taller habrán visto, perdón, en la cátedra habrán visto eh, todo lo que yo les pasé, ¿cierto? Ya bien a fondo, bien visto, y además un poco de concepto de límite. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco más de ideas de límite, eh, ideas que cuando nosotros veíamos límite en primer año se van a ir repitiendo, pero esta vez simplemente con la temática de este curso, que es en varias variables. Ya recordemos que esto es cálculo en varias variables, o sea, vamos a ver todo lo que vimos en cursos anteriores, con la salvedad de que las funciones no son las típicas de f de x igual x o f de x igual y. No vamos a ver esas funciones, sino que ahora vamos a ver funciones con varias variables. Bueno, las proposiciones, aquí esta ayudantía, esta es la número 3, me equivoqué ahí, se me olvidó cambiar esto de ahí. Esta es la número 3, ¿ok? No la número 2, se me olvidó cambiar eso. Siempre me pasa algo, siempre se me olvida hacer algo y me acuerdo ya o me doy cuenta ya cuando estoy haciendo la clase. Bueno, las proposiciones son realmente sencillas, ¿ya? Son las de toda la vida. Por ejemplo, la suma o la diferencia de funciones, de límites de funciones, ¿cierto? El límite separa la suma, podríamos decir, ya la típica. Y esto solamente si los límites existen. ¿Ok? Lo mismo con el producto. El límite de x cuando tiende a de un producto de funciones es igual al producto de los límites de las funciones por separado. Y esto solamente si los límites existen. Ya lo mismo esta propiedad acá, que, eh, que es que el límite entra dentro de la fracción. O sea, podemos calcular por separado el límite del numerador y el límite del denominador. Solamente si los límites existen, ¿cierto? Y si el límite de abajo, el del denominador, es distinto de cero. El límite, esas son las condiciones para que estas propiedades se cumplan, ¿ya? Y si hacemos un poco de memoria, estas son las mismas propiedades de álgebra de límite que ocupábamos, ¿cierto? En primer año. Solamente que ahora hay que entender que son para funciones en varias variables. Y finalmente tenemos una de las propiedades que más se ocupaban, que es que el límite puede salir o entrar de funciones continuas, ¿ya?
Por ejemplo, aquí tenemos g o f de x, que recordemos que esto es lo mismo que f de g de x. Esto es una compuesta, ya esto es una composición de funciones. Si f es una función continua, aquí está, y muy importante también que b es el resultado del límite. O sea, este límite tiene que existir y digamos que como existe lo vamos a llamar b. Si B está en el dominio de F, importante que B esté en el dominio de F, porque a veces, por muy continua que sea F, si B no está en el dominio de F, entonces no se cumple esto. La cosa es que, como les digo, si B está en el dominio de F, entonces el límite puede entrar dentro de la función, ¿cierto? Calculamos esto de acá adentro, y luego esto nos va a dar B, y como B está en el dominio de la función, simplemente es tomar F y evaluarlo en B. ¿Ya? Esa otra propiedad útil que se ocupa bastante. Se ocupa cuando, por ejemplo, tenemos el... Siempre se ocupaba cuando teníamos el límite de algo, el límite, no sé, de una función, y uno hacía esto. Uno ocupaba el logaritmo natural de esto y lo componía con exponencial. Hacía como exponencial del logaritmo natural de esto, luego hacía sacar el límite fuera del logaritmo natural y hacía piruletas con eso para calcular algunos límites. Eso se hacía especialmente varias veces en primer año. ¿Ok? Esas son las propiedades. Las vamos a ocupar aquí en esta misma ayudantía para que entendamos un poco cómo se ocupan, valga la redundancia. ¿Ya? Y además, bueno, no sé si recuerdan de primer año, ¿cierto? En cálculo 1, que los límites son únicos, ¿ya? Si para dos valores, o sea, para dos formas de acercarnos a un límite nos dan distintos valores, por ejemplo, cuando nosotros colocábamos la función 1 sobre x, esta función era una cosa así y así. Si nosotros calculábamos el límite cuando x tendía a 0, el límite era, si veníamos por este lado, era infinito positivo, ¿cierto? Y si veníamos por este lado, era infinito negativo. Entonces nosotros decíamos que aquí el límite no existía. Ya decíamos esto de acá, porque nos daba dos valores distintos, una divergencia positiva y una divergencia negativa. Bueno, esta proposición lo que nos dice es la misma regla de ahí. O sea, si vamos por dos o más caminos, a un punto y esos dos o más caminos nos dan límites diferentes, entonces como el límite es uno, vamos a decir que el límite no existe en ese punto en específico. Ya esta se conoce como regla de las trayectorias. ¿Ya? Entonces, la regla de las trayectorias va a ser una herramienta súper útil que vamos a ocupar en toda esta ayudantía para determinar la existencia de un límite. Pero ojo que es súper útil para determinar realmente su límite no existe, pero que existan distintos caminos, ¿cierto? Que lleven a un mismo límite, aunque sea mucho, 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 eso no prueba que el límite exista, ¿ya? Entonces, entendamos que esta herramienta nos sirve para determinar que el límite no existe, pero no nos sirve para determinar que el límite sí existe, ¿ya? Solamente nos podría dar una pista, pero muchas veces nos podemos dejar engañar por esa pista, así que no porque encontremos trayectorias que llegan al mismo punto, va a ser eso cierto, y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por eso dejé esta observación aquí. La existencia de diferentes trayectorias que llevan al mismo límite no es prueba suficiente para determinar que el límite existe. Hay que tener eso siempre en cuenta. La existencia de límites y el cálculo de límites, especialmente en varias variables, se vuelve algo bastante más complejo, la verdad, y tendríamos que ocupar otra herramienta, que vamos a ver un ejemplo también en esta ayudantía. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora con el tema de los límites, las propiedades? Insisto que las vamos a practicar, las vamos a ocupar en esta ayudantía. ¿Las vieron en clase? Ya, perfecto, muy bien. Bueno, ahora las vamos a ocupar. Vamos a hacer un par de ejercicios, que son ejercicios, pero que los vamos a hacer como ejemplo. Ya,
Yo tengo la intención de hacer yo los ejercicios mientras ustedes ven cómo los resuelvo, pero quisiera saber si ustedes quisieran hacer los ejercicios, porque por lo general yo, bueno, hago los ejercicios y luego los voy explicando, mis alumnos van viendo cómo yo hago los ejercicios, pero la verdad es que yo cuando construyo esta guía la hago para que ustedes lo resuelvan. Ya, perfecto. Ok, ya, perfecto. Sí, eh, voy a, voy a tratar de resolver todos, ¿ya? Porque cada uno está enfocado en mostrar algo diferente, ¿ok? El primer límite, fijémonos que nos pide calcular el límite de x, y cuando tiende a 2,3. Y 2,3, fíjense que es un punto dentro del dominio de esta función, ¿ya? O sea, ¿a qué me refiero con esto? 2,3 no genera ningún problema en esta función, ¿ya? El problema estaría cuando x es igual a y. Cuando x es igual a y o menos x es igual a y, ahí tenemos un problema, ¿ya? Pero en este caso, 2 y 3 son diferentes y tampoco no cumple estas condiciones de acá, ¿ok? Por lo tanto, esta función no tiene ningún problema per se, con lo cual podemos llegar directamente y calcular el límite, ¿ya? Este límite lo vamos a calcular simplemente y lo que vamos a hacer es calcular el límite de arriba y el límite de abajo por separados. Si calculamos el límite de arriba, nos va a quedar 3 por 4 al cuadrado por 3 más 3. Y eso 3 por 3 es 9 por 4, no 4 al cuadrado, 4, perdón. 3 por 3 es 9 por 4 más 3. 9 por 4 es 36 más 3. Esto nos da 39. Si mal no estoy, esto nos da 39. Si me equivoco, me corrigen. El límite de arriba nos da 39, con lo cual, 39, no 36. Con lo cual podemos decir que el límite de la primera función, llamémosla f de x, como ahí, existe. ¿Ok? El límite de la primera existe y nos da 39. Ahora calculemos el de abajo. El de abajo nos va a dar, que lo vamos a llamar g de x, o sea, g de x, como ahí, lo vamos a calcular. Y esto es 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado, y eso es lo mismo que 4 menos 9, y esto es 5 si mal no estoy, ¿cierto? Sí, menos 5, ¿ya? Por lo tanto, este límite de acá nos va a dar menos 5. Y ahora nos damos cuenta, ¿cierto?, que el límite de la expresión de abajo es distinto de 0, existe y es igual a 3, de hecho. Al ser igual a 3 es distinto de 0. Por lo cual, como calculamos los límites por separado, el resultado de esto va a ser la división entre estos límites. Entonces esto es lo mismo que 39 sobre 3, que es 13 menos 13. Si mal no estoy, ¿cierto? Sí. Voy a borrar todo. Y el primer límite es simplemente menos 13. Fue menos 13. Lo único que tuvimos que hacer en este primer límite, ya que este punto no generaba ningún problema, fue evaluarlo en la función. ¿Ya? El límite existe y es menos 13. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, ¿cierto? Es facilito. Cierto, menos 5, ya, perdón. Me equivoqué con mis propios números. Es, entonces nos da menos 39 sobre 5. Listo, ahí está. Perdónenme, me equivoqué viendo mis propios números. Pero bueno, eso es. El límite nos da menos 39 sobre 5. Existe y no hay ningún problema con este límite. Ahora sí, vuelvo a preguntar. ¿Alguna duda con este ejercicio? Todo bien, ¿cierto? Aparte del error que tuve yo. ¿Todo bien? Buena, bacán. Si me equivoco así, me corrige nomás porque yo tengo discalculia. Entonces, las cuestiones que podríamos decir más sencillas que sumar, restar, multiplicar y dividir,
a mí me cuestan un montón, realmente lo tengo que pensar mucho, o, o me equivoco muy fácilmente. Es como si tuviera dislexia, pero a la hora de sumar o restar. Y la verdad es que no me gusta hacer esas cosas. A mí no me gusta calcular, me gusta más la parte teórica de las matemáticas. Pero bueno, vamos ahora a... Bueno, este límite está determinado. Listo, lo tenemos. No lo... Les voy a ir borrando la pantalla, así que no lo voy a dejar anotado. Pero recordémoslo ahí, tengámoslo en mente. El siguiente límite, vamos a fijarnos nuevamente de que el seno de 3x al cuadrado y no tiene ningún problema, ¿ya? En este punto, en especial, porque el seno en todo su dominio no se indetermina, ¿ya? Y lo mismo pasa con esta ecuación porque es polinómica. Por lo tanto, no tenemos ningún punto que pueda llegar a generar conflicto en el dominio. Ahora bien, seno, la función seno es continua en todo su dominio, con lo cual nosotros podríamos perfectamente hacer esto, calcular el límite de lo que está acá adentro y luego evaluarlo en la función, lo que significaría calcular el seno de el límite de x, y cuando este tiende a 2, pi de 3x al cuadrado y podemos hacer eso, ¿ya? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el seno es una función continua, con lo cual, entre comillas, burdamente, el límite entra dentro de la función, o bien el seno sale fuera del límite. ¿Ya? Se puede hacer eso porque la función es continua. ¿Ok? Aquí estamos ocupando la propiedad 4, la propiedad que está, perdón, la propiedad que está acá. La voy a anotar con rojito. Esta propiedad. Esta de ahí, esa es la que estamos ocupando. ¿Ya? Ok, a ver si lo logro como... Ahí está. Bueno, entonces simplemente vamos a calcular el límite de lo de acá adentro. Y esta es una polinómica, con lo cual no tenemos ningún problema. Así que simplemente vamos a evaluar. Esto nos va a dar 3 por 2 al cuadrado es 4, 3 por 4 12 y multiplicado por pi nos va a dar 12 pi. Por lo tanto, esto va a ser igual al seno de 12 pi. El seno de 12 pi. Y si mal no estoy, esto es cero. Buen corregir, pero creo que es cero. Seno de 12 pi. Por lo tanto, el resultado final de este límite es cero. ¿Alguna duda con esto? Nada. Ya, perfecto. Vamos como bien entonces. Ahora la cosa se empieza a poner un poquitito más complicada, ya un poquitito más fea. Vamos a darnos cuenta en el tercer límite que el punto 0,0 no pertenece al dominio de esta función. ¿Ya? Al no pertenecer al dominio de esta función, tenemos ya un problema, porque ya no es tan sencillo como llegar y evaluar. ¿Ya? Así que ahora vamos a tratar de ocupar la propiedad o la proposición 2, que es que nos vamos a acercar por trayectorias. ¿Ya? Una buena forma de entender qué pasa con estas funciones es graficarlas en GeoGebra, o bueno, graficarlas en general, ya para tener una idea visual de lo que ocurre. Pero muchas veces no es suficiente. En cualquier caso, la vamos a graficar porque lo que voy a hacer ahora, quiero que lo entiendan gráficamente. Así que denme un momento, tengo el GeoGebra abierto, se supone, parece que no. Ok, GeoGebra va a abrir. Perdónenme, pensé que lo tenía abierto. Igual no se demora nada en abrir.
Acá está. Ya, muy bien. Bueno, si me equivoco me corrigen. La función era 3 más, no, 3 más i sobre x elevado al cuadrado más i elevado al cuadrado. Esta es la función, ¿ok? Fijémonos, ya, bueno, el punto 0,0 es este punto de aquí, el que está ahí, ¿ya? Ese es el punto 0,0, ahí donde se ve el cero rojo y el cero verde, ese es. Fijémonos que esta función lo que crea es una especie, una suerte como de volcán, ¿ya? Con lo cual, ya nos podemos dar cuenta de que este límite va a tender a infinito positivo, ¿ya? Si se fijan, ¿ok? Y tiende de formas diferentes, como de este lado de acá, ¿ok? Por este camino de acá, tiende como más rápidamente que por este camino de acá, si se fijan. Pero que aquí la curva es menos pronunciada, mientras que aquí es más pronunciada, ¿ok? Tiende diferente de distintos caminos. Y eso es por la forma que tiene la función acá, ¿ya? De este lado la función tiene un poco más de resistencia a la subida, pero del otro por el contrario, la función quiere subir más rápido. Y esto es desde la perspectiva desde las X, ¿ya? Esto es el plano X, Z. Mientras que desde esta perspectiva de acá, del plano, esta es la perspectiva de las Y, del plano Y, Z, creo que no estoy seguro si esta es la Y o la X, siempre me confundo con estos colores. Pero la aceleración, la forma en la que sube es la misma, ¿ya? Sube de igual manera. Ok, entonces lo que vamos a hacer es calcular este límite. O más que calcularlo, bueno, determinarlo. Nos vamos a acercar a él, vamos a hacer una trayectoria, eh, sí, vamos a hacer una trayectoria por por la recta x igual 0, ¿ok? Al hacer un acercamiento a través de la recta x igual 0, lo que vamos a hacer aquí es arreglar un poquito este límite. X va a ser igual a 0, por lo tanto, esta función va a transformarse en lo siguiente. X, ahí no estamos haciendo nada, ¿ya? Pero como vamos por la recta x igual 0, x se va a transformar en 0, ¿ya? Y 0 al cuadrado es 0, más eh, y al cuadrado. Y esto de acá va a ser lo mismo que 3 más i partido por i elevado al cuadrado. Y vamos a calcular el límite de esto, ¿cierto? Cuando i tiende a 0, ¿ya? Porque ya sabemos dónde está x. X vale 0. Por lo tanto, ahora simplemente vamos a calcular el límite por este lado. Este es el límite visto desde una trayectoria. Desde la trayectoria de la recta x igual a 0. ¿Ya? Que es básicamente avanzar por las i's. Eso estamos haciendo, estamos avanzando por las i's. Por lo tanto, si nosotros calculamos este límite, lo podemos separar, ¿cierto? Como el límite de 3i elevado al cuadrado más i, o sea, sí, i sobre i, esto calculando el límite todo el rato, ¿cierto? No voy a escribir el límite porque me da flojera, pero entendamos que estoy calculando el límite todo el rato. Esto está al cuadrado, simplificamos acá, y esto nos va a dar 3i al cuadrado más 1 sobre i. Y bueno, cuando este tiende a 0, este de aquí tiende a infinito positivo. Sí o sí tiende a infinito positivo, ¿ya? Y este de acá tiende a, a infinito por la derecha, a infinito positivo por la derecha y a infinito negativo por la izquierda.
¿ok? Pero como este de acá tiende más rápido porque está al cuadrado, entonces el resultado de esta trayectoria va a ser infinito positivo, ¿ok? Tenemos eso por esa trayectoria, que tiende a infinito positivo. Por lo tanto, el límite de esto va a ser divergente, ¿ok? Ya entendemos por una trayectoria que el límite no tiende a un punto en específico, porque al menos por una trayectoria el límite tiende a infinito, ¿ya? El límite no existe, porque tiende a infinito, pero no es una indeterminación, ¿ya? Es diferente, simplemente es un límite divergente. ¿Se entiende esto? Sí, profe, pero tengo una duda que había escuchado que el I, o sea, el uno partido daba infinito positivo y infinito negativo, o fue confusión. Sí, sí, así es. Esto puede dar infinito positivo e infinito negativo, ¿ya? Y eso depende por dónde nos Bueno, acercamos. Si nos acercamos por los... Si en este límite de acá nos acercamos al cero por los negativos, nos va a dar infinito negativo. Pero en el límite de acá, si nos acercamos al cero por los positivos, nos va a dar infinito positivo, ¿ya? Se va a formar esto de acá. Se forma esto que está aquí. ¿Ya? Esa función así se forma. ¿Ya? Por la derecha, por los positivos, nos va a dar esto de acá. Esto es por R positivo. Y por la izquierda, por R negativo, nos va a dar esto que está acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que este, entre comillas, infinito, ¿cierto? Es de un... tiene un exponente menor que este de acá. Por lo tanto, su crecimiento es más, menos acelerado. ¿Ya? Eh, mientras que este lado de acá crece más aceleradamente. claro, sí, Claro, entonces sí por entiendo. eso es que si fuese por el lado de los positivos no teníamos ningún problema, porque infinito positivo más infinito positivo sigue siendo infinito positivo, pero infinito negativo, o sea, infinito positivo más infinito negativo genera un conflicto, los infinitos no se pueden restar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que este infinito positivo de acá es, entre comillas, más grande que el infinito negativo de acá, ¿ya? Porque su velocimiento, o sea, su crecimiento, el de este lado de acá es mucho mayor, mucho más rápido. Entonces se come este lado de acá, ¿ya? Y por el otro lado también es positivo. Y por eso es que tenemos ese problema que vemos acá, miren. Vamos a cambiar a GeoGebra. Por eso es que tenemos... No, chuta, tengo que... Ahí sí. Quiero moverme, por favor. Aquí, en esta perspectiva. Fíjense. Por eso es que si nos movemos por acá, la aceleración es diferente, ¿ya? Porque por un lado yo solo subo y por el otro lado la subida tiene resistencia, pero sigue siendo subida, ¿ya? Es por eso que ocurre eso, ¿ok? Sí, gracias. Ya, vamos a devolvernos la guía. Finalmente podemos determinar que el límite es divergente, que insisto, no es lo mismo que esté indeterminado, ¿ya? Vamos a ver ahora este ejemplo de acá, ¿ya? Bueno, el mismo problema, 0,0 es un punto que no pertenece al dominio, es un problemón, así que vamos a acercarnos primero por el lado de las x, o sea, por el lado de x igual 0, o sea, por el lado de las y. Ya, primero nos vamos a acercar por esa recta, voy a ocupar este espacio acá, y cuando nos acercamos por este lado, vamos a ir calculando el límite de x, de y, perdón, porque la x la eliminamos, cuando tiende a 0, de i elevado al cuadrado sobre menos i elevado al cuadrado y esto elevado al cuadrado. Y démonos cuenta que esto nos va a dar 1. ¿Ya? Ok.
por esta trayectoria, ya, por esa trayectoria, cuando hacemos x igual a 0, esto nos va a dar 1, ¿ok? Si calculamos por esta otra trayectoria, cuando y es igual a 0, o sea, moviéndonos por las x, nos va a pasar lo mismo. Nos va a pasar que el límite de x cuando tiende a 0 de x al cuadrado sobre x al cuadrado elevado al cuadrado va a ser igual a 1. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos dos trayectorias, una trayectoria, si colocamos el plano x, y, si nos movemos por las y vamos a 1, y si nos movemos por las x, vamos a 1. Perdón, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como se están dando cuenta, tenemos dos trayectorias que nos llevan al mismo valor del límite, ¿ok? Con esta información aún no podemos decir nada, ¿ya? Pareciera que el límite, al menos, no es divergente. Ya, lo único que podríamos decir a priori por ahora es que el límite no es divergente, ¿ya? Puede que tienda a 1 o bien puede que se indetermine, ¿ya? Así que, bueno, vamos a probar con otra trayectoria para ver si se indetermina. Esta vez vamos a probar con esta trayectoria. X, o sea, y igual X, ¿ya? Que esto sería esta recta de acá, movernos por la diagonal. Si probamos esta trayectoria, vamos a calcular el límite, lo voy a hacer acá abajo, de X. Podemos calcular de Y cuando tiende a 0 y cambiamos la Y es por X o al revés. ¿A qué me refiero? Lo van a ver al tiro. Esto de X cuando tiende a 0, de como Y es igual a X, cambiamos todas las Y por X, ya porque estamos calculando el límite en X. Pero si quisiéramos podría ser al revés, da lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que más nos acomoda? Calcular el límite así. Bueno, esto de x al cuadrado más como y es igual a x, como nos estamos viendo por esta trayectoria, nos va a quedar x al cuadrado sobre x al cuadrado menos x al cuadrado. Y si nos fijamos, ya tenemos un problema. Porque por esta trayectoria nos va a quedar 2x al cuadrado sobre 0. ¿Ya? Y aquí tenemos una indeterminación. O sea, perdón. Sí, esto es... o sea, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un 0 sobre 0. Ya si aplicamos el límite, esto nos va a dar 0 sobre 0. Por lo tanto, vamos a aplicar ahora la regla de L'Hopital. Me quedan 6 minutos. Aplicando la regla de L'Hopital, vamos a tener, derivando, nos va a quedar 2x más 2x sobre 2x menos 2x. Y bueno, esto nos sigue dando 0 sobre 0, así que la volvemos a aplicar. Y nos va a quedar 2 más 2 partido 2 menos 2. Y esto de aquí nos va a dar 4 sobre 0, y eso es lo mismo que infinito positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que por esta trayectoria de acá, el límite se indetermina. O sea, perdón, el límite diverge. ¿Ya? Porque finalmente, por esta trayectoria de aquí, llegamos a 1. Por esta trayectoria de acá, llegamos a 1. Y por esta trayectoria de acá, llegamos a una divergencia, a infinito. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos dos trayectorias que nos dan resultados diferentes. Es decir, en esta ocasión, el límite, este límite de acá, no existe. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte?
dos trayectorias con resultados distintos, podemos asegurar que el límite no existe. Profe, ¿por qué 4? Porque 2 más 2 es 4. Porque aquí ya piqué Lópita. Ah, pero sacó de nuevo la deriva. Sí, es que Lópita se puede ocupar tantas veces como Ah, ¿verdad? Sí, haya sí. 0 sobre 0. ¿Ya? Entonces yo Ya, derivé ya. dos veces para llegar hasta este punto de acá. Ya recién, se me había olvidado eso. Descuido. Y bueno, si hacemos lo mismo, ¿cierto? Si calculásemos el límite esta vez de y cuando tiende a cero, bueno, ocurriría lo mismo. ¿Ya? De hecho, es más, otra forma de verlo es tomar la familia de rectas y igual a mx. ¿Ya? Esta vez, si nos colocamos en el plano, ya no sería necesariamente esta recta, sino que son todas estas rectas con distintas pendientes. Si, por ejemplo, m es igual a cero, tendríamos la recta de acá. No, esta recta de acá, cuando está acostada. Y a medida que m va aumentando, tenemos todas estas rectas. ¿Ya? Esta es otra forma de verlo. Entonces, ahora esto es una familia de rectas. Son una familia de rectas con distintas inclinaciones. Entonces, si nos vamos por este lado, ¿cierto? Reemplazamos, ahora lo que vamos a calcular es el límite de y cuando tiende a cero, no de x. Vamos a reemplazar la y por ese valor de x al cuadrado más mx al cuadrado sobre x al cuadrado menos mx al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros calculamos esto, nos va a quedar como el límite de factor común x al cuadrado 1 más m al cuadrado, partido todo esto en factor común x al cuadrado 1 menos m al cuadrado. Aquí me faltó, aquí en esta parte de aquí me equivoqué. Esto iba así, x al cuadrado. ¿Ya? Y todo esto elevado al cuadrado, y bueno, estamos calculando el límite de esto cuando tiende a cero. Se simplifica esto y finalmente nos va a quedar que este límite, el límite de x cuando tiende a cero, va a ser igual a 1 menos, no, 1 más m al cuadrado sobre 1 menos m al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Y como ya no hay x, este límite, o sea, esta expresión de acá es una constante que depende de m, pero es una constante finalmente. Entonces esto nos va a dar nuevamente 1 más m al cuadrado sobre 1 menos m al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que para distintos valores de m obtenemos distintos valores de límite. En el caso particular, por ejemplo, de que m sea igual a eh, m sea igual a 1, que es el caso, cuando m es igual a 1, es este caso de acá, que fue el caso que vimos en delante, teníamos esa indeterminación de recién, po, que la cuestión diverge, ¿ya? Pero para distintos valores de m tenemos distintos valores de límite, entonces tenemos varios caminos distintos que no. Ahora sí, estoy motivado. Ya, gracias por volver a iniciar sesión. Realmente lo agradezco. Y yo creo que lo voy a agradecer todas las clases porque siempre pasa, o me pasaba muy seguido, ¿cierto? De que una vez se acababa el tiempo de la sesión, los alumnos como que no entraban. Decían, ah, ya, chao, me voy. Entonces lo agradezco. Bueno, entonces como le iba diciendo, al final, ¿cierto? Lo que nos había dado era esto de acá, para concluir este ejercicio.
era 1 más m al cuadrado elevado al cuadrado, lo he escrito de una forma diferente, 1 menos m al cuadrado elevado al cuadrado. Eso es lo que nos había dado no, este ejercicio. Y m podía tomar distintos valores, de 0 a infinito. Y al tomar valores de 0 a infinito nos daba distintos, estos son distintos límites. Entonces, al final el límite no es único, o sea, por distintos caminos llegamos a distintos valores del límite, es decir, este límite de acá no existe, ¿ya? Está indeterminado, que recordemos es distinto a este que es divergente, ¿ya? Un límite divergente es distinto, no es lo mismo que un límite indeterminado. Continuemos. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? No, profe. Perfecto. Recuerden que lo que estamos haciendo ahora es acercarnos al punto que nos genera problema a partir de distintas trayectorias. En particular, las trayectorias que estamos ocupando son rectas, que es lo más fácil. Pero si quisiéramos, nos podríamos acercar por parábola o por distintas trayectorias. Muchas trayectorias eh, diferentes, ¿cierto? Pintorescas. Bueno, vamos a ver este de acá. ¿Les parece si nos acercamos nuevamente por x igual a 0? Porque ya viendo hacia dónde nos lleva, ya sabemos que hay un problema ahí en el dominio. Entonces nos vamos a ir acercando por la trayectoria de x igual a 0. Lo voy a escribir acá arribita. Vamos a ver hasta dónde nos llega la trayectoria de x igual a 0. Bueno, cuando x igual a 0, la función nos va a quedar como el límite de y el límite de y cuando tiende a 0 de, bueno, 0 por y al cuadrado es 0, 0 sobre eh, y al cuadrado, ¿ya? Y podemos ver rápidamente que esto es una indeterminación, ¿ya? O sea, aquí tenemos un problema bastante grande, porque por más que, como el límite, como y tiende a 0, por más que apliquemos L'Hopital, siempre vamos a tener un 0 sobre 0, 0 sobre 0. eh, no miento, porque si aplicamos L'Hopital dos veces, esto nos va a dar 0 sobre 1, cuando apliquemos L'Hopital dos veces. 0 sobre 2 de hecho, aplicando L'Hopital dos veces. Por lo tanto, este límite de aquí va a 0. Perdón. ¿Qué es lo que pasa? Que por esta trayectoria llegamos al valor 0. Ya, creo que no se entendió cómo llegué, así que voy a explicar cómo se llega a este valor 0. Tenemos este valor de acá. Si nosotros evaluamos el 0 en esta expresión, nos va a quedar un 0 sobre 0. Por lo tanto, aplicamos la regla del L'Hopital. L'Hopital. Hospital, creo que así se escribe. Ya, si lo aplicamos una vez, vamos a tener que calcular, que lo voy a hacer acá abajo, el límite de y, perdón, cuando tiende a 0, de 0 sobre 2i. Luego, esto nos va a volver a dar un 0 sobre 0 y volvemos a aplicar el L'Hopital. Esto nos va a quedar el límite de y cuando tiende a 0 de 0 sobre 2. Y esto ahora sí va a ser 0 sobre 1. ¿Ok? Que es lo mismo que 0. Ya, por lo tanto, por esta trayectoria llegamos al valor 0. Ahora, por otra trayectoria. Bueno, ya sabemos que por la trayectoria esta llega al valor 0. Vamos a... Fijémonos que por la otra trayectoria, por i igual a 0, o sea, claro, si por i igual a 0, el resultado va a ser lo mismo. ¿Ya? Por i igual a 0, también vamos a ir a 0. Entonces, por estas dos trayectorias, las más sencillas de ver,
No estamos teniendo mucha información. Entonces, lo que vamos a hacer es acercarnos por una trayectoria, vamos a acercarnos por una, ¿cómo se llama? Por una recta, por una familia de rectas, igual a mx, ¿ya? Por lo tanto, vamos a calcular el límite de lo que vamos a reemplazar es y, así que de x cuando tiende a cero, de x al cuadrado por mx, sí, x al cuadrado por, no, pues al revés, ¿qué estoy haciendo? X por mx, sí, mx al cuadrado, perdónenme, por x al cuadrado más y, no, pues esto es mx al cuadrado, ¿ok? No, el cuadrado va afuera, perdón por la indecisión. Bueno, si calculamos esto, ¿cierto? Vamos a distribuir el cuadrado dentro de la multiplicación, ¿cierto? Vamos a factorizar y nos va a quedar x al cubo m cuadrado partido por, aquí voy a factorizar de una, x al cuadrado, factor de 1 más m al cuadrado, ¿ok? Y vamos a simplificar. Esto nos va a quedar eh, x al cuadrado, no, x m al cuadrado partido por 1 más m cuadrado. ¿Ya? Y bueno, nosotros estábamos calculando un límite aquí, ¿cierto? Así que calculemos el límite, veamos qué nos da. Nos queda el límite de x cuando tiende a 0 de esto de acá. Y esto va a ser 0 sobre 1 más m al cuadrado, que es lo mismo que 0. Por todas estas rectas llegamos a 0. ¿Ok? Eso también es un problema. ¿Ok? Porque estamos llegando por muchos caminos, infinitos caminos diferentes a 0. Lo que no quiere decir que esto sea igual a 0. ¿Ya? Así que ahora vamos a calcular, vamos a ocupar otra técnica. Ya muchos caminos están llegando a 0, entonces ya como que llegamos, estamos pensando, ya quizás el límite sea 0. Vamos a ocupar otra regla. Vamos a recordar, esto es de cálculo 2, que por coordenadas polares, vamos a ocupar coordenadas polares, x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta. ¿Ok? Vamos a hacer un cambio de variable y vamos a escribir esto en coordenadas polares. ¿Ya? ¿Y cuándo o cómo tenemos el punto 0,0? El punto 0,0 se obtiene para r igual 0 y para cualquier teta. Teta entre 0 y 2pi. ¿Ok? No, pues esto al revés. Así. Así que, haciendo este cambio a coordenadas polares, nos va a quedar el siguiente cálculo. Eh, nos va a quedar el límite de r cuando tiende a 0, porque lo único que necesitamos es que r sea 0 para llegar al punto 0,0, de r coseno de teta por r cuadrado seno de teta, partido todo esto sobre r cuadrado coseno de teta cuadrado, coseno cuadrado de teta, más r cuadrado seno cuadrado de teta.
Y bueno, esto, claro, calculando el límite. Vamos a hacer un poco de álgebra, vamos a multiplicar y todo eso, ¿cierto? Y nos va a quedar r cubo coseno de teta seno de teta. Y esto sobre r cuadrado seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Aquí conmuté, pero da lo mismo. Bueno, por identidad trigonométrica nosotros sabemos que esto nos va a dar 1. Entonces, acá arribita, y vamos a simplificar esto con esto, y acá arribita nos va a quedar eh, r, r coseno de teta, seno cuadrado de teta, aquí se me olvidó el cuadrado, perdónenme, sobre 1, ¿ya? Y aquí podemos aplicar el límite. Y fíjense que, sin importar qué valor tome coseno, o sea, qué valor tome teta, para cualquier valor de teta, o sea, para todo valor de teta, el límite de esta expresión de acá, de todo esto, ¿cierto? Es igual a 0, ¿ya? Porque si yo evalúo, recuerden que estamos haciendo ir R a 0, si yo evalúo R de aquí, lo hago 0, entonces todo esto se elimina. Y sin importar, insisto, sin importar qué valor de teta yo tome, siempre esto me va a dar 0. Por lo cual finalmente concluimos que esta función de acá va a 0. Porque a partir de esto, de este, de este cambio a coordenadas polares, revisamos todos los caminos posibles. Ya porque estamos por todo el plano llegando al mismo resultado, pues llegando a 0. ¿Se entiende? Finalmente concluimos que, bueno, que este límite existe y es igual a 0. ¿Se entendió el cambio a coordenadas polares que hice? Sí, sí se entendió. Ya, perfecto. Muy bien, chiquillo. ¿Podría dejarlo ahí por mientras? Ya lo voy a dejar ¿Para ahí. copiarlo? Ya. Si querés lo escribo un poco mejor. Se entendió súper, solo que hay que recordar cosas de atrás, no sé. Sí, Ahí. sí, así es. Es muy importante recordar estas cosas, ¿ya? Porque las mismas técnicas que venimos ocupando en cursos anteriores se van a seguir ocupando. O sea, yo creo probablemente que no se acordaban del cambio a coordenadas polares. Y sinceramente, antes de construir esta ayudantía, yo tampoco, o sea, sí me acordaba, pero no. Cuando me puse a construir la ¿No lo hubiera ayudantía, aplicado? eh, claro, cuando me puse a construir la ayudantía, no se me hubiese ocurrido colocar un ejercicio de este estilo, ¿ya? Sino que estaba conversando con uno de mis compañeros y mi compañero me dijo, oye, pero esto lo voy a hacer con coordenadas polares. Y yo, ah, de veras, po. Y lo hice con coordenadas polares, ¿ya? Que es una técnica que se ocupa, más de lo que uno podría llegar a pensar. Recuerden también, dentro de lo posible, descargar las ayudantías que le hago, porque algunas solamente van a tener ejercicios, pero otras como esta o la de la clase anterior traen apuntes, ¿ya? Traen información, que probablemente ustedes la vayan anotando de clases, pero si no la anotan de clases, la van a tener ahí en la guía, ¿ya? Ya copié, profe. Ya, perfecto. Voy a borrar y vamos a ver el último ejercicio, y con esto ya nos podemos ir a almorzar. Bueno, aquí es un poco más difícil notar a simple vista que este punto, el 1,-1, genera un problema, ¿ya? La forma más rápida de ver esto sería evaluando en el 1,-1. Y si evaluamos esto,
Si este ejercicio está bien hecho, nos debiese dar 0,0. ¿Ya? Vamos a suponer por ahora que este ejercicio nos va a dar 0,0. Se supone que lo construí para que funcionase así. Eh, bueno, porque esto nos daría -1, esto nos da 1, esto nos da 1 y esto nos da -1. Entonces, esto de aquí nos da 0 y esto de aquí nos da 0. 0 más 0, 0. Arriba sí nos da 0, perfecto. Ya, para que no quede como un chamullento yo. Esto de aquí nos da 1, esto de aquí nos da 1, esto de aquí nos da -2, por lo tanto todo esto junto nos da 0, esto nos da -2 y esto nos da 2, por lo tanto acá nos da 0 y 0 más 0 es 0. ¿Ya? Es decir, este punto sí genera un problema en el dominio. Este punto no está en el dominio. Ya, así que este límite no se llega y se calcula como por ejemplo el primero de acá, no se llega y se evalúa en la función, porque no está en no es un punto que pertenezca a la función. Primera observación que había que hacer. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de escribir este ejercicio de una forma más bonita, por lo cual vamos a empezar a factorizar un poco. Arriba, de este lado acá, podemos hacer factor común y nos va a quedar y factor de x menos 1. Y fijémonos que este x menos 1 también está acá. Por lo tanto, si tomamos todo esto como un término, podemos factorizar por x menos 1 y nos va a quedar x más 1, ¿ya? Porque esto es como si estuviera siendo multiplicado por un 1 imaginario. Bueno, eso ya lo saben, la verdad. X más 1 y aquí x menos 1. Ok, entonces la parte de acá arriba la vamos a reescribir como esto que está acá. Y más 1, x menos 1. Ok. Y vamos a hacer lo mismo acá abajo. ¿Ya? Vamos a juntar las x con las x y las y con las y. ¿Ya? Y aquí me va a quedar x al cuadrado menos 2x. Y fíjense que esto es casi un cuadrado de binomio. ¿Qué nos va a faltar? Nos va a faltar menos 1. No, más 1. ¿Ya? ¿Y de dónde vamos a sacar este más 1? Lo vamos a sacar de este 2. ¿Ya? Porque este 2 es lo mismo que escribir 1 más 1. Por lo tanto, vamos a tomar uno de esos 1 más 1 para construir este término de acá. Por lo tanto, voy a tomar, lo voy a escribir aquí con rojito, voy a tomar este término acá, este término acá y la mitad de este 2, o sea, este 1 de acá, para formar este binomio de acá que voy a factorizar en este término de acá. X menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Todo lo rojo, todas las cosas, las cosas en rojo, las voy a reescribir de esta forma. Me va a quedar x menos 1 elevado al cuadrado. Más, ahora voy a hacer lo mismo con las y, lo voy a hacer en verde. Voy a tomar el y al cuadrado, voy a tomar más 2y y voy a tomar este 1 de acá. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar y al cuadrado más 2y más 1. Y lo voy a factorizar. Eso es un cuadrado de binomio. Está clarísimo, ¿cierto? Nos va a quedar y más 1 elevado al cuadrado. Y ya tenemos todo escrito de una forma mucho más ordenada, ¿ok? Y ya es más sencillo, escrito de esta forma, darnos cuenta que ya tenemos un problema. Porque cuando tomamos x igual a 1, esto nos va a dar 0, y cuando y es igual a menos 1, esto nos va a dar 0. Efectivamente había un problema en el dominio de la función. Ya lo mismo acá arriba. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es acercarnos por trayectorias. Pero esta vez ya no nos vamos a acercar por la trayectoria de x igual a 0, x igual a 1. No, vamos a hacer un poquito más compleja la trayectoria y nos vamos a acercar por esta trayectoria. Por x más 1 igual a m y, no, m x menos 1. Nos vamos a acercar por esta familia de rectas. Recordemos que es una familia de rectas porque este m se mueve entre
Bueno, en todos los reales, básicamente. Ya, por eso es una familia recta, porque son infinitas rectas con infinitas pendientes diferentes. Ya, y nos vamos a acercar por acá. ¿Por qué vamos a acercarnos por acá? Para ver si obtenemos distintos valores de límite, dependiendo de las distintas pendientes que escojamos. ¿Ya? Así que vamos a calcular el límite, me voy a ir para este lado acá, de y cuando tiende a cero, mentira, de y cuando tiende a menos uno, de el i más uno lo vamos a reemplazar por esto que está acá. No, pues entonces estaríamos calculando en x. Lo estaríamos calculando en x. Esto es x cuando va a uno. Y vamos a hacer ese cambio de ahí. Ya. Claro, esto nos va a quedar m x menos uno, x menos uno sobre x menos uno al cuadrado más y más uno, no, m y x menos uno al cuadrado. Ahí sí, al cuadrado, ahí sí. Ya, vamos a hacer un poquito de álgebra, ¿cierto? Acá adentro nos va a quedar m x menos uno al cuadrado. Y aquí debajito nos va a quedar, si hacemos un poquito de álgebra, x menos uno al cuadrado, factor de uno más m. ¿Todo bien, cierto? Sí, todo bien. Y este m está al cuadrado. Ahí sí. Nos va a quedar de esta forma. Y bueno, siempre acompañado por el límite, ¿cierto? Pero me da flojera escribirlo, así que no lo vamos a escribir. Y fijémonos que este término de acá se simplifica con este término de acá. Por lo tanto, como este límite calcula en x, chuta, 1 más m cuadrado, este límite calcula en x, ¿ya? Por lo tanto, estos valores de m son, para el límite se consideran constantes. Por lo tanto, finalmente el resultado de este límite va a ser m sobre 1 más m elevado al cuadrado. Y llegamos a la misma conclusión de delante. Para distintos valores de m, ¿ya? Qué feo esto. Para distintos valores de m obtenemos distintos resultados de límite. ¿Ya? Por ejemplo, si m es igual a 0, entonces obtenemos 0 sobre 1, o sea, 0. Si m es igual a 1, obtenemos 1 sobre 2, que bueno, que esto es un medio, ¿cierto? Entonces, al menos tenemos dos valores distintos. O sea, por distintas trayectorias, por distintas rectas, llegamos a distintos límites. Y por regla de trayectoria, decimos que este límite de acá, finalmente, eh, por esta trayectoria, por esta familia de trayectoria, decimos que este límite de acá no existe. Bueno, lo que no existe es el límite, ¿ya? Lo que no existe es el límite. ¿Se entiende? Sí, Ya. Tengo una duda que quisiera hacerle. Yo ahora mismo no estoy ocupando mi computador, estoy ocupando un computador que me prestó la universidad. Entonces este computador no tiene una app de pizarra. Bueno, podría ocupar la pizarra de Zoom, pero per se no me gusta a mí mucho la pizarra de Zoom. Entonces, ¿les molesta que yo raye sobre la guía? ¿Preferirían que yo ocupara una pizarra? Y si sería así, ¿ocupo la pizarra Zoom simplemente o me descargo una pizarra? Porque había una pizarra que yo ocupaba en mi otro computador y que yo la tenía descargada en el computador.
No, por lo menos no molesta y también se entiende, así que Claro, a mí me gusta rayar un poco encima de la guía porque evito escribir cosas que ya están escritas y tengo la sí, información está ahí constantemente. mismo. Sí, aparte que escribir límites o integrales siempre da un poco de lata porque igual son varias cosas que escribir, ir bajando el límite en cada paso y todo eso. Bueno, en fin, eh, dejo este espacio finalmente para recibir un par de dudas y también darle informaciones pertinentes que, bueno, que ya las di por correo y las di por el grupo de WhatsApp, pero igual no está de más repetir. Las clases, ahora mismo grabé ambas clases, o sea, las dos partes, luego las tendré que editar y luego subirlas a internet. Eso por mi internet, por mi velocidad de subida se demora un montón, así que por lo general por eso se demora, pero las voy a estar subiendo a una misma lista de reproducción, porque si las subiera como clase independiente, después el aula virtual me va a quedar con un montón de links y eso se ve re feo. Ya, entonces por eso preferí colocar una sola lista de reproducción en YouTube. Lo otro, el material de GeoGebra que les había comentado, no sé si ustedes estaban en ese momento cuando se los comenté, pero bueno, hay un material de GeoGebra en internet que en internet, en el aula, ¿cierto? En la parte de ayudantía que diseñé yo y está hecho para visualizar superficies cuadráticas, ¿ya? Para saber identificarlas y saber, por ejemplo, si yo les sumo una constante o les multiplico una constante o les divido una constante, ¿qué es lo que ocurre? Ya con esas superficies cuadráticas, si se mueven, si se hacen más, si se deforman, etcétera. Ya está ahí ese material también, para que lo puedan ver y complementar con la información del curso. Fuera de eso, no tengo ningún otro particular. Las clases van a tener este formato a menos de que me pidan algo diferente. Y eso, algo que quisieran comentar o agregar. No, que explica súper bien. Estaba súper perdido con esta cosa de los límites, o sea, porque no me acordaba de nada. O sea, muy poco y lo entendí todo, así que gracias. Ah, ya, muchas gracias también. Voy a leer el chat. Muchas gracias, muchas gracias. Me esfuerzo para que sea así. Bueno, muchachos, están libres. Creo que terminé un poquito antes, pero no hay nada más que hacer. Eso fue la guía de hoy. Eh, Creo que la profesora les tiene ejercicio en el aula, en la primera unidad, y si no, bueno, están completamente libres. Pueden buscar ejercicio en el libro de Carlos Martínez que yo les subí, o en el otro libro que también les subí. Ahí hay más ejercicios de límites si llegasen a querer hacer, ¿ya? Y si no, siempre me pueden pedir más a mí y yo confecciono una guía de ejercicio extra y la subo al aula también. Ya me la pueden pedir por correo o por WhatsApp. Bueno, eso muchachos, que les vaya bien. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao.